¡Pinches muertos de hambre! ¡Pónganse a trabajar, huevones! ¡Y blasfemos todavía! ¡Pueblo, 30 años! ¡Usen el gas de la línea cero! ¡Muertos de hambre! Ahí están, frente a frente, en plena Avenida Juárez, dos verdades absolutas, sin ningún interés de escucharse, cada uno con sus verdades absolutas. El México pro y el México anti López Obrador, frente a frente, a unos metros de distancia, en pleno centro de la Ciudad de México. Buenas noches, vamos a tener la crónica más completa del nuevo plantón en el centro de la Ciudad de México. Nuevo plantón porque el original lo establecieron hace 14 años, ahí mismo, Andrés Manuel López Obrador y los suyos. Hoy un frente anti-López Obradorista se apoderó de esas calles y jura que no se levantará hasta que pueda plantarse en el Zócalo. Y dicen que no se irán del Zócalo hasta que López Obrador renuncie a la presidencia de la República. Eso piden al menos este lunes. Por cierto, ¿recuerdan estas imágenes? Son de ahí, de Avenida Juárez, del año pasado, de una semana como esta, hace un año, las protestas, entonces por los 5 años de la desaparición y muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ahí mismo donde ahora está el plantón, esas son imágenes de hace 52 semanas en Avenida Juárez. Era el mitin por los 5 años de Ayotzinapa. Bueno, pues llegamos a la semana de Ayotzinapa, del 26 de septiembre, y la semana comenzó así en Iguala. Normalistas de Ayotzinapa atacaron hoy la sede del Poder Judicial local. Ha comenzado la semana de Ayotzinapa en Guerrero. El fin de semana llegará a la Ciudad de México. Nos encontramos afuera del Palacio de Justicia, donde los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa han lanzado petardos, bombas molotov. Estas personas encapuchadas, estos jóvenes, pintaron la fachada del Palacio de Justicia en Iguala pedían eso, justicia por los 43 normalistas desaparecidos, quemaron un vehículo y pues dañaron varias oficinas, llegaron los bomberos de Iguala, ahí lo veíamos, y bueno, la semana del 26 de septiembre ha comenzado así en Iguala. En unos momentos vamos a regresar con el tema de las protestas, pero antes, pues lo que ahora sí parece que puede ser una dentro de lo duro que ha sido esta crisis de coronavirus, parece ser una buena noticia. Están bajando los contagios. Se dirá que bajan los domingos y los lunes. Por lo pronto, hoy, por debajo de los 3,000 casos, 2,917 se registraron en las últimas 24 horas. También ayer y hoy el número de personas muertas bajó considerablemente, 204 en las últimas 24 horas. El total llega en las cifras oficiales a 73,697. Hoy, a ver si podemos ver además la gráfica de... A ver, podemos ver las gráficas de comparativo con Estados Unidos, porque hemos comentado en muchas ocasiones, hemos estado manejando el tema de cómo se ha movido la curva con comparación con otros países. Vamos a ver, ahí está la curva de contagios en México. Hay un descenso, ahora sí lo hay. Ojalá, que más quisiéramos, que más deseáramos, que esa curva se mantuviera a la baja y por fin, como esperábamos desde mayo, veamos claramente una disminución. Eso es México. Vamos a ver Estados Unidos. Vamos a ver el caso de Estados Unidos, donde pues están por llegar, si no es que llegaron ya a los 200,000 muertos. En Estados Unidos subieron
bajaron y están otra vez en un repunte. Hoy el doctor López-Gatell adelantó que será el 1 de octubre cuando arranque la campaña de vacunación para la temporada de influenza. 18 millones de dosis, número redondo, es un poquito más de 18 millones, es lo que se administrará para este año. Típicamente se administraban 15 millones de dosis, también número redondo, para la Secretaría de Salud. Para el conjunto del sector salud serán 36 millones de dosis. Las personas a quienes está indicada, me estoy anticipando lo que comentaremos en detalle el día 1, son las poblaciones de riesgo, que son muy semejantes a las de COVID, personas mayores de 60 años que tienen enfermedades crónicas. Va a la baja la gráfica de contagios. Viene y viene ya en un par de semanas. Bueno, no, la próxima semana ya es... ya vamos a estar entrando al mes de octubre y viene la temporada de los fríos, viene la temporada de la influenza. Ojalá haya una planificación, ojalá funcionen las políticas públicas. Sobre Estados Unidos veíamos la curva que va en ascenso nuevamente y comentaba que Estados Unidos está por llegar a 200,000 muertos, probablemente ya llegó, y sin embargo hoy se vieron estas imágenes promovidas por el propio presidente Trump. Son de la fila para entrar a un mitin de Trump en la ciudad de Swanton, esto es en Ohio. Trump habló ante sus simpatizantes en el hangar del aeropuerto de Toledo, la ciudad de Toledo, en Ohio, y pues la mayoría, como vemos, aglomerados, muy pocos traían cubrebocas o pocos traían caretas, a pesar de que en Ohio se pide el uso en lugares públicos, pero pues como iba el presidente Trump, y el presidente Trump es de esos mandatarios a los que no les gusta el cubrebocas, hoy se dieron día libre. Bueno, y a pesar de las críticas a Trump por el manejo de la pandemia, él insiste ante sus simpatizantes en que la vacuna está muy cerca y solo su administración puede conseguirla. On November 3rd, Ohio will decide whether we end the pandemic and return to record prosperity, or whether we allow sleepy Joe Biden and his group of incompetents to delay the vaccine, shut down the country. We now know the disease. We didn't know it. Now we know it. It affects elderly people with heart problems and other problems. Take your hat off to the young, because they have a hell of an immune system. But it affects virtually nobody. It's an amazing thing. Bueno, allá también dice el presidente que lo están haciendo muy bien con coronavirus, que se mueren los viejos, que se mueren los obesos, que se mueren los débiles. Finalmente es lo que dicen los débiles. En cambio, los jóvenes fuertes, a ellos no les hace nada la pandemia. Lo cierto es que quienes se han muerto son estadounidenses. Y vamos a ver esta gráfica. Ahí está. Son datos de este mediodía, por lo cual es muy probable que en este momento, o es altamente probable que en este momento Estados Unidos haya alcanzado ya las 200,000 personas muertas por coronavirus. 200,000 personas. Solo, quizá en la Segunda Guerra Mundial, por un evento en Estados Unidos murió más gente. 200,000 personas muertas. Y su gobierno dice que quienes han muerto son los débiles. Ahí están las cifras también de Brasil, otro gobierno muy complaciente con lo que han hecho, acercándose a los 140,000 muertos. Y bueno, luego sigue India y como veíamos está el caso de México. En las últimas 24 horas, si bien se ha reducido el número en Estados Unidos, pues bueno, están llegando a las 200,000 personas muertas. Hoy, cambiando de tema, hoy Imagen Noticias habló con José Silva. ¿Quién es José Silva? Es el padre de Jessica Silva. Es la joven que murió hace unos días, hace un par de semanas, el 8 de septiembre, en unos hechos que algunos quieren llamar accidente o incidente, en que estuvo involucrado la Guardia Nacional. El papá de esta mujer dijo que su hija y su yerno, Jaime Torres, quien resultó herido, fueron atacados, que no hubo un accidente, que fueron atacados, asesinados por la Guardia Nacional. Así describió el ataque y él dice, eso no fue, en modo alguno, eso no fue un accidente. Ellos andaban allá en la manifestación del agua en la presa, ¿verdad? Y por ahí
venían ahí por la carretera federal, ahí en Delicias. Hasta donde yo sé que Jaime ahí se bajó en la bajada, entró pues se puede decir a la ciudad, y los de la Guardia Nacional los siguen y se paran atrás, y es cuando les disparan. Todos los balazos los tiene la camioneta por la parte de atrás de la cabina. Incluso Jessica luego allí perdió la vida porque le destrozaron le entraron los balazos acá por abajo de las paletas y le salieron todos en el pecho. Ahora están diciendo que fue un accidente. ¿Cómo va a ser un accidente de 8 balazos? Tiraron a matar, o sea, ellos sabían. ¿No? ¿Sí? No fue accidente porque tiraron a matar. Poco antes de esta entrevista tuvimos oportunidad de platicar con el propio señor José Silva y ahí criticó duramente al comandante de la Guardia Nacional, al general Luis Rodríguez Bucio. El capitán ese de la Guardia que habló antier en la mañana, General Rodríguez dijo puras mentiras. Todo lo que dijo ese hombre son puras chingadas mentiras. Así como él la pintó, no es cierto. Que venga aquí el cabrón, que venga para decirle dónde fueron los hechos. Pues claro, se tienen que lavar las manos, ¿verdad? Que ellos nomás respondieron la agresión. ¿Cuál agresión? Si de allá para acá no hubo ningún balazo ni nada. Jaime Torres no traía ni nada, ni una pinche navaja para cortar un mecate, jodido. Mataron a mi hija cobardemente por la espalda de los cabrones. Es la acusación que hace el padre de esta mujer que horas antes había participado en aquella protesta donde un grupo de productores agrícolas se apoderó de la presa de La Boquilla de Chihuahua, presa que por cierto tienen bajo su control desde hace 2 semanas, y él dice, no hubo un accidente, a mi hija la asesinó la Guardia Nacional. Temprano el presidente López Obrador aseguró que las protestas de estos grupos en Chihuahua por el conflicto del agua son partidistas. Allá en Chihuahua, ahora con lo del agua, ayer me estaban informando, pues ya fue un mitin del PAN. Es muy claro de que ese movimiento, supuestamente en defensa del agua, es una bandera partidista con miras a las elecciones de Chihuahua. Es muy claro que esta protesta es partidista y tiene que ver con las elecciones del próximo año en Chihuahua. Palabras del presidente López Obrador en la mañana. Es partidista. Bueno, ¿qué pasó luego? Por la tarde, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y otros funcionarios federales se reunieron con 10 presidentes municipales o alcaldes de Chihuahua. Los 10 que vinieron a la Ciudad de México son alcaldes priistas, los 10. No estuvieron, por cierto, autoridades del gobierno del estado de Chihuahua. Ahí se pactó con estos 10 presidentes municipales priistas una mesa de trabajo para lograr acuerdos relativos con el cumplimiento del Tratado de Aguas firmado con Estados Unidos. Acordaron también dirimir las diferencias de una manera pacífica y legal. En fin, 10 presidentes municipales. Los que no estuvieron presentes en esta reunión fueron los alcaldes de los municipios donde se han dado las protestas recientes, las protestas del Frente Nacional de Defensa del Agua. No vinieron, y ahí los tiene en pantalla, no vino Eliseo Compeán de Delicias, no vino Jaime Ramírez de San Francisco de Conchos, no vino Arturo Subía de Camargo, ni Marcos Chávez de Jiménez, ni Manuel Aidé López de Anda de Saucillo, ni José Francisco Ramírez de Rosales, ni Alfredo Lozoya de Parral. Dicen, con los que alcanzamos a hablar, que no vinieron porque no los convocaron. Entonces, en la mañana hay una acusación de que es el PAN el que está manipulando las protestas. Por la tarde aparecen alcaldes priistas. ¿Y dónde está verdaderamente el conflicto? Que son estos municipios que acabamos de ver. A ellos no, o dicen que no los convocaron. Y hablando del conflicto por el agua de las presas en Chihuahua, Imagen Noticias visitó la presa Francisco y Madero, también conocida como Las Vírgenes, en Rosales. Esta es una de las 3 presas donde el gobierno de México está sacando agua para cumplir el acuerdo con Estados Unidos. Está custodiada, y lo vemos, por elementos del Ejército, de la Guardia Nacional. 1000 elementos de la Guardia Nacional. Se informa que son los que tienen controlado el acceso. No se puede ingresar.
los elementos instalaron barricadas. Sin embargo, con ayuda de un dron pudimos registrar estas imágenes. Así se ve la presa Las Vírgenes, ahí en Rosales. Ahí se ven esos huecos o bultos de tierra, como los llaman. Según los agricultores es porque el nivel del agua es muy bajo. El reporte más reciente de Conagua refiere que esta presa está a una capacidad del 30% en promedio. Chihuahua es la que tiene las presas pues más bajas, con capacidad más baja de los 6 estados fronterizos. Los agricultores de la zona afirman que sí se sigue extrayendo el agua al mismo ritmo. En 10 días ya no tendrán agua. Bueno, veíamos al inicio del programa y vamos a ver esta crónica. El fin de semana se instalaron con tiendas de campaña pues se calcula que son como unas 500 personas sobre Avenida Juárez en el centro de la Ciudad de México. Ellos querían el sábado llegar al Zócalo, no los dejaron pasar al Zócalo y hicieron su plantón entonces en Avenida Juárez. Eso desde el sábado al mediodía. Es el día 3 del intento de la organización Frena por llegar al Zócalo capitalino. La imagen es de 650 casas de campaña a lo largo de Avenida Juárez y un cerco policíaco que rebasa a los manifestantes que exigen la renuncia del presidente López Obrador. El presidente está hundiendo a México y este plantón es para pedir su renuncia. Ya hizo lo que podía hacer, lo hizo muy mal, pero ya hizo lo que podía hacer. De aquí en adelante que deje el espacio a nuevas elecciones. Queremos un México que tenga la posibilidad de formar un nuevo gobierno. Queremos la renuncia de López Obrador porque no sirve. Un plantón disciplinado que decidió no confrontar a la policía que los vigila y que cuenta con todos los insumos para los manifestantes, que van desde casas de campaña nuevas, una carpa de distribución de alimentos y hasta un sacerdote para expiar los pecados. Ustedes son el diablo para bajar, ustedes son el diablo para bajar, ustedes son el diablo de México, ustedes son el diablo para bajar. Y son disciplinados, porque lidian todo el tiempo con los grupos que apoyan al presidente que asedian así al plantón. ¡Pinches ignorantes, pendejos! ¡Pinches ignorantes, madre! Provocaciones que trata de contener la policía mientras en la punta del plantón sobre Reforma, otros elementos policíacos evitan el paso de otras manifestaciones ajenas al frente. Un plantón que crece poco a poco, aunque para algunos la razón de estar aquí como para otros aún no es muy clara. ¿Cuál es tu motivación personal? Pues, ¿cómo le explicaría? ¿Cómo le podría explicar bien? Pues muchas cosas que no están bien, pero puede preguntar a otra persona como... ¿Tú por qué estás aquí? Pues principalmente por el futuro de México, por los jóvenes y por los empleos que están muy escasos. ¿Quién lo iba a decir? 14 años después de aquel plantón del movimiento Andrés Manuel López Obrador, protestaban por lo que llamaron fraude electoral. Tomaron el Zócalo, tomaron las calles del centro de la ciudad, Avenida Juárez y una parte del Paseo de la Reforma. 14 años después, hoy hay, cuando menos, en Avenida Juárez, entre el eje central y Paseo de la Reforma, hay un plantón anti Andrés Manuel López Obrador. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, por cierto, Alfonso Suárez del Real, nos dijo por la mañana que no permitieron la entrada de estas personas al Zócalo. Dijo que por cuestiones de la emergencia sanitaria provocada por el COVID, dijo que ya se había detectado un caso de contagio y, en fin, y que querían evitarlo y que quieren evitar provocaciones. Como hemos visto, la policía de la Ciudad de México ha estado atenta para evitar que esos gritos se transformen en otra cosa. El presidente López Obrador insistió en que estas personas tienen garantizado el derecho a manifestarse, dijo que lo respetarán y les mandó este mensaje. Si ellos piensan quedarse hasta que yo me vaya,
en el primer trimestre del 2022 me voy a someter a la revocación del mandato. Ellos pueden esperar hasta entonces y convocar al pueblo. Había riesgos de provocación y la verdad que sí queremos cuidarlos. Bueno, pues tercer día de plantón en la Ciudad de México, repito, ¿quién lo diría? 14 años después, vamos a ver las imágenes de hace unos momentos, o bueno, son imágenes de cómo está el plantón. Ahí siguen, nadie se ha quitado, llovió otra vez, volvió a llover, pero ahí está la gente. Por ahí los vientos voltearon una de estas tiendas de campaña que estaba vacía. ¿Quién lo diría? La Ciudad de México esta noche de lunes. Hubo otras reacciones de este plantón contra el presidente. Una de ellas muy mesurada fue la del coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Él escribió en Twitter: los gobiernos democráticos están obligados a respetar la voluntad popular y la ley. México vive tiempos nuevos y con ellos caminan la tolerancia y la pluralidad. Es normal, dijo Monreal, es normal que surjan expresiones de inconformidad y hasta resistencias. Con unidad e inteligencia debemos superarlas. Y hablando del Senado, del senador Monreal y de cosas que ocurren en la Ciudad de México, vamos a ver lo que pasa ahí a un lado del Senado, donde se están impulsando otras discusiones como las de la legalización de la marihuana. Esto también es el centro de la Ciudad de México. Oiga, Erendira, ¿huele a marihuana? Pues es que tenemos aquí la manifestación de los canábicos, doctor. Ah, carajo. Sí, están en su fumatón. ¿Entonces están haciendo un fumatón? Un fumatón. Pero sí huele mucho a marihuana. Esta es la planta más grande que tenemos. Mide 2,65. Yo creo que ya va para 2,70. Está creciendo un promedio de 10 centímetros por semana. En el cruce de la Avenida Insurgentes y Paseo de la Reforma, a un lado del edificio sede del Senado de la República, hay un espacio que contradice 100 años de prohibición de la marihuana en México. Es el Plantón 420, una combinación de campamento, espacio educativo sustentable y parque canábico que luego de 7 meses se mantiene como el único lugar en la capital del país donde fumar y cultivar marihuana es posible. Estas no son plantas de consumo, son plantas de protesta. Y la idea es ejercer nuestro derecho que ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la prohibición del uso recreativo de la marihuana. El Senado, responsable de adaptar la Ley General de Salud a este criterio de la Corte, aún no entra a esta discusión, aunque algunos senadores ya saben del movimiento. Ana Lilia Rivera, Américo Villarreal, Primo Doté e incluso el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Oiga, Erendira, ¿huele a marihuana? Y sí, distintos movimientos a favor del uso personal de la marihuana, activistas y ciudadanos en general, se dan cita en este jardín para ejercer lo que ya está consagrado como derecho. Bueno, el gafete te identifica como Pacheco responsable para que puedas estar en el plantón y puedas hacer uso de este espacio que han logrado pues colonizar y conseguir hacer un espacio libre de consumo de marihuana, que es como debería de ser toda la ciudad en realidad, ¿no? Para entrar al Plantón 420 uno tiene que identificarse. Los promotores entregan un gafete y se aseguran de que se conozcan las reglas. No se puede comprar ni vender marihuana. Tampoco se puede rolar o compartir el cigarro o la pipa. El tiempo máximo de estancia es de 30 minutos y cumplido el plazo, con altavoz, se pide la salida del plantón. El movimiento canábico mexicano resume en 4 puntos sus demandas: cultivo libre sin fines de lucro, posesión libre sin límite, espacios de consumo compartido y trato digno para los usuarios.
Para ellos, la discusión no se trata sobre riesgos o peligros. Eso, dicen, está en la literatura científica. El debate es sobre derechos humanos. La gente dice, mira, ahí están las marihuanas y los marihuanos. Oye, ¿eso no te deja loquito? Y es una invitación, es una oportunidad para nosotros para invitarlos. Pásenle, vengan a platicar y vean que no somos peligrosos. El centro de la Ciudad de México. En otras cosas, las lluvias, las muy duras lluvias que están afectando al municipio, bueno, todo el país, pero concretamente en este caso al municipio de Paraíso, en Tabasco, provocaron que se inundara, son imágenes de hoy, las obras de la refinería de Dos Bocas. La propia secretaria de Energía, Rocío Nale, dijo que sí hubo una inundación esta mañana, que no pasó a mayores. Bueno, pues las imágenes de otra cosa. Dice Rocío Nale que no pasó a mayores porque cuando dejó de llover el agua se filtró y se quitaron los charcos. En una entrevista radiofónica, Rocío Nale dijo que la construcción está incluyendo la instalación de canaletas para el escurrimiento de agua. En redes sociales se publicaron pues estas imágenes donde se ve la obra inundada, pero según confirmó Imagen Noticias, la parte inundada es una pequeña zona y que eso no afectó la marcha de los trabajos diarios allá en Paraíso, en Tabasco, la refinería de Dos Bocas. Apenas cumplió, hablando de obras, apenas cumplió una semana de ser inaugurada y la línea 3 del tren ligero en Guadalajara ya tuvo sus primeras fallas. El sábado los trenes se quedaron sin energía. Pues no podían avanzar, se quedaron sin energía entre las estaciones y los pasajeros tuvieron que bajar de los vagones y caminar por las vías hasta la estación más cercana. El servicio se suspendió totalmente por casi media hora y se reanudó hasta tiempo después, 2 horas después de que se registraron las fallas. O sea, nos traen por en medio porque se apagó el puto tren, caminando hasta la próxima estación. Venimos toda la gente en caminito, se detuvo el tren y unos muchachos abrieron como la puerta de emergencia y se empezaron a bajar y luego a subir, y entonces también hubo desorden. Estamos adelantito de la estación de Plaza de la Bandera, estamos a la mitad y todas las personas venimos caminando, estrenando el tren ligero. El sistema del tren eléctrico urbano de Jalisco informó que se trató de una falla técnica en la interestación, dieron los nombres de las estaciones del tren ligero, no ofrecieron más detalles, insistieron en que el desalojo de los usuarios se hizo atendiendo a todos los protocolos. Bueno, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que investigan junto con el Sistema de Transporte Eléctrico de Jalisco y la empresa Alstom, proveedora del sistema eléctrico de esta línea 3, que ocasionó la falla y que además van a evaluar los mecanismos de respuesta. En otras cosas, y hablando de trenes, hoy volvieron los bloqueos a las vías de tren en Michoacán. Maestros de la CENTE y normalistas bloquearon 4 puntos desde temprano: Pátzcuaro, Nueva Italia, Marabatío y Calzoncin. Los maestros piden pagos atrasados, que se libere a maestros detenidos, a normalistas. De acuerdo con la Asociación de Industriales de Michoacán, son 6 trenes los que están detenidos por estos bloqueos, que continúan, 3 que salieron de Monterrey y 3 más de Lázaro Cárdenas. La asociación estimó que la afectación por tener a los trenes detenidos ronda entre los 30 y 50 millones de pesos diarios. Por cierto, los maestros pretendían tomar las vías del tren en Morelia, en la zona de Tres Puentes. Sin embargo, ahí policías estatales aparecieron y no se los permitieron. Los maestros se fueron con la advertencia de que tenían ya tomados los otros puntos de las vías del tren. Cambiando de tema, hoy, por cierto, el presidente le pidió a los movimientos sociales que ya no bloqueen, que ya no tomen las vías del tren. Hoy se actualizaron las cifras de delitos, se dieron a conocer las cifras de agosto. En total, vamos a ver esta gráfica, es así, que es una recuperación en V. El total de delitos del mes de agosto fue, ahí lo tienen, 158,000. Si vemos el total que se tenía en marzo, que era de 171,000, cómo cayó el número durante la pandemia y cómo se ha ido levantando. Prácticamente los delitos vuelven a estar en el punto en el que se encontraban en marzo. Vamos a ver casos concretos en agosto.
el de homicidios dolosos. Nosotros en este programa sumamos el de feminicidios. Fue prácticamente el mismo número de homicidios dolosos y feminicidios en julio y en agosto. El robo con violencia, ahí hubo una disminución de, pues, comparado con el de julio, y en cambio en el caso del secuestro hubo en estas cifras un ligero aumento. Sin embargo, como vemos mes con mes, si comparamos las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública con las de la Organización Alto al Secuestro, pues nada que ver. En las cifras oficiales, 86 secuestros en agosto. En las cifras de Alto al Secuestro, 137. El presidente López Obrador informó que se reunió con el director ejecutivo mundial de Coca-Cola, con el señor James Quincey. En Twitter el presidente escribió: hablamos de varios temas: apoyo a pequeños comerciantes, impuestos, la campaña de orientación nutricional, etiquetado e inversiones. Fue un diálogo respetuoso, constructivo y franco. Horas después, desde la cuenta de Twitter de Coca-Cola, se dio más detalle de los compromisos. Ellos pusieron: queremos ayudar a reactivar a México, así es que apoyaremos a más de 1.2 millones de pequeños comercios, a tienditas, a puntos de comida, fondas a través de apoyo en infraestructura, programas de promoción, de digitalización, de formación, de créditos. Además aseguraron que se van a comprometer, o se comprometieron a seguir bajando las calorías de sus bebidas y a promover información sobre hidratación y, en fin, y mejor nutrición. Javier. ¿Cómo estás, Ciro? Polémica arbitral, pierde Pumas el invicto, Talavera a su partido 400, penal, expulsión. Te tengo muchas cosas después de la pausa. Bueno, y hoy, 2 años después de haber sido candidato a la presidencia y pues mes y medio después de ser acusado por Emilio Lozoya, hoy anunció Ricardo Anaya que regresa a la política. Por cierto, sin haberse reunido nunca con el presidente López Obrador, pese a lo que hace pues ya casi 2 años nos dijo aquí el presidente López Obrador. Regresamos con eso. ¿Por qué no se ha reunido con Ricardo Anaya? Tengo aquí la fecha, el 16 de agosto dijo que ya se iba a reunir con él. Sí. 3 meses. ¿Por qué no se han reunido? Pues por cuestiones de agenda. 3 meses. Sí, se me ha pasado. Sí. Ha estado muy atareado. A ver si puedo verlo antes del día 1 o después del día 1. 2 años después de haber sido candidato a la presidencia de la República y poco más de un mes después de ser acusado por Emilio Lozoya, Ricardo Anaya anunció hoy a través de sus redes sociales que regresa a la política. He decidido regresar de lleno a la vida pública. Me alejé de la política porque creí que era correcto darle espacio a quien ganó la elección. Pero la misma razón que me llevó a alejarme, ahora me trae de regreso. Y eso me lleva a hablar del presente. Porque frente a los enormes problemas que se están acumulando y ante la falta de soluciones, creo que lo correcto es estar presente. O sea, sí señalar el desastre, pero sobre todo participar, ayudar a remediarlo. Y es que el desastre con el gobierno de López Obrador es evidente. Ricardo Anaya dijo también en este mensaje que es probable que el gobierno intensifique los ataques en su contra, tal como lo hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue bien recibido por la gente del PAN, por gente cercana a Vicente Fox. Por ejemplo, el expresidente Fox tuiteó: bienvenido, Ricardo, qué alegría para México y los mexicanos, súper. El presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, tuiteó: los desafíos que enfrenta México requieren de la participación de todos, especialmente de quienes han demostrado compromiso, talento y liderazgo en la lucha por las grandes causas de nuestro país. Por ello celebro que Ricardo esté de regreso en la vida pública. Bienvenido. También la senadora Xóchitl Gálvez puso un tuit: me da mucho gusto que hayas tomado esta decisión, Ricardo. Siempre se requieren propuestas inteligentes y voces críticas. Te deseo mucho éxito. Hubo también algunos comentarios, como el del director del Sistema Público de Radio y Televisión del Gobierno, Genaro Villamil, periodista Genaro Villamil. Él puso: ojalá Ricardo Anaya, antes de construir un mejor futuro, nos explique bien su pasado inmediato, apoyando el Pacto por México a cambio de un presunto
soborno de 6 millones de pesos, según lo denuncia Emilio Lozoya. Bueno, pues está de regreso, nunca se reunió con el presidente López Obrador, pero bueno, está de regreso. Suerte a Ricardo Anaya. Veremos si es capaz de reinventar a su personaje público. Veremos qué tan renovado y eficaz es el Ricardo Anaya en tiempos de la Cuarta Transformación. Y veremos si su regreso es la ruta para el próximo año, volver a la Cámara de Diputados y desde ahí coordinar a una durísima fracción opositora. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.